Muchísimas veces se nos mezclan los conceptos en nuestra cabeza porque ya tenemos cierto nivel de francés y ya hemos visto, digamos que todo lo que tiene que ver con gramática. Entonces hay dos cosas que debemos empezar a tener en cuenta cuando ya vamos avanzados en nuestro aprendizaje del francés. El primero es que el aprendizaje no es lineal, ¿cierto? Es decir, si a ti te dicen tema visto, tema aprendido, esto es un error metodológico y un error pedagógico, porque eh, el aprendizaje no es una línea recta. El aprendizaje es más, parece un poco más como una espiral, ¿cierto? En una espiral vamos y volvemos, ¿cierto? Cuando llegamos al final de la espiral nos devolvemos y recogemos lo que quizás ya hemos visto y lo volvemos a conceptualizar, lo volvemos a aplicar en diferentes contextos y en diferentes así, oraciones y pues lo utilizamos de manera distinta. Entonces, por ejemplo, si tú ya aprendiste francés hace un tiempo, por ejemplo, obtuviste el nivel B2, por ejemplo, y hoy en día tienes que volver a empezar tu aprendizaje, te vas a empezar a recoger todo el presente, pasado, futuro, ¿cierto? Y ya con el tiempo, entonces empiezas a utilizar no solamente el passé composé, sino que además empiezas a combinarlo con el imparfait, que son todos tiempos del pasado. Entonces lo que hoy quisiera mostrarte, que muchas veces se nos enreda, es el segundo punto del que quiero hablarte, y es que el francés es como un castillito, ¿cierto? Es un castillo y tú sabes que los castillos tienen diferentes columnas, ¿cierto? El castillo se caracteriza porque es una fortaleza, ¿cierto? Es una fortaleza. Entonces yo no puedo hacer una cosa sin tener la otra. No puedo tener una torre y después la otra no ponerla, porque si hay un hueco en el castillo, por ahí entran los enemigos. Es más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué quiero mostrarte e ilustrar este punto con una de las páginas que yo habitualmente recomiendo, que quizás si has visto algún otro de mis videos o quizás haces parte de mis clases en video, sabrás que yo muchas veces menciono esta página que se llama Le Point du Fleu. Este Point du Fleu es simplemente un sitio que ha recogido muchos sitios internet para hacer ejercicios, actividades de práctica, ¿cierto? Entonces quiero ilustrarte porque a veces confunden estos modos. Entonces tenemos aquí el modo indicativo y si te das cuenta, dentro del modo indicativo tenemos lo que llamaríamos los tiempos, ¿cierto? Los tiempos. Entonces, ¿por qué lo llamamos el modo indicativo? Digamos que ese sería como una de las torrecitas de nuestro castillo. ¿Por qué lo llamamos el modo indicativo? Porque con el indicativo podemos indicar, ¿cierto? Generalmente hablamos del modo indicativo como tiempos reales, ¿ok? Esto es lo que pasará, lo que pasaba, lo que pasó, lo que ha pasado, digamos, si es compuesto, lo que pasó, lo que había pasado y lo que pasa. Te dice en español un ejemplo de cada uno de estos tiempos, indicando que el modo indicativo, indicatif, es un tiempo real. ¿Listo? Independientemente de que vaya a pasar en el futuro, cuando tú hablas de algo que va a pasar, es algo que es real, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos del modo indicativo. Todos estos los podemos poner en una línea del tiempo, ¿cierto? Futuro, imperfecto, pasado compuesto combinado con el imperfecto, pasado simple, el pluscuamperfecto y el presente. Todos estos los podemos poner en una línea del tiempo y haría parte de una de las torrecitas de nuestro castillo. ¿Listo?
¿Listo? Tenemos otros modos. Fíjate que aquí dice autre mode. Cuando hablamos de otros modos, hablamos del condicional, del imperativo, el infinitivo, porque hay algunas formaciones en donde necesitamos el infinitivo, los participios pasados, el participio presente y el subjuntivo. Aquí me voy a centrar específicamente en el condicional, el imperativo y el subjuntivo, ¿ok? Que es son los temas más habituales, ¿cierto? Que de los que hablamos en términos de lo que estudiamos más o menos de la 1 al B2, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué no se llaman tiempos? Porque estos son irreales, ¿listo? Son irreales. El subjuntivo, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, cuando decimos que yo haga, que tú hagas, que él haga, ¿cierto? Una de las características del subjuntivo es que empieza con qué, ¿cierto? Hay varias características del subjuntivo, pero una de esas es que siempre tiene que yo haga, que tú hagas, que él venga, que yo vaya, que ustedes hagan, que nosotros, no sé, hablemos. Ese que es una de las cosas más características del subjuntivo. Y a lo mejor si ya lo has estudiado dirás, uy, sí, ese subjuntivo es terrible. Es normal, pero realmente cuando uno lo observa en detalle es bastante simple. No quiero en este momento detenerme a explicar cada modo ni cada tiempo, solo quiero que tú entiendas la diferencia entre el indicativo como modo y los otros modos, condicional, imperativo y subjuntivo, como otros modos, ¿cierto? Otros modos que pues hacen parte de ese castillito que estamos armando para llamarlo el castillo del francés, ¿ok? Entonces en el condicional y todos estos modos hablamos que son irreales porque en todo caso no han pasado, no pasan y realmente no sabemos, es decir, no podemos marcarlos dentro de la línea del tiempo. Es la razón por la cual los llamamos que son de otros modos, ¿listo? Porque no los podemos poner en una línea del tiempo. Cuando yo hablo del condicional, yo diría, ¿cierto? Diría, si yo estuviera en su lugar, yo le diría que y lo que viene, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo no puedo marcar dentro de una línea del tiempo, por eso no es indicativo. El imperativo es una orden, ven, entra, sube, baja. Esto tampoco lo puedo marcar en una línea del tiempo, entonces por eso también lo decimos que es otro modo, ¿listo? No es un tiempo. El subjuntivo, como ya te dije, está sujeto, por eso decimos que se llama subjuntivo, está sujeto, como cuando decimos es necesario que vengas, ¿cierto? Está sujeto a algo y tampoco lo podemos marcar en la línea del tiempo. Si yo te digo es necesario que estudies, ¿cierto? Si yo te digo ponme eso dentro de la línea del tiempo, no lo puedes poner ni en lo que pasa, ni en lo que ha pasado, ni en lo que pasará, porque es absolutamente subjetivo. ¿Listo? Entonces quiero centrarme en esos particularmente. El participio pasado pues es el que se utiliza para formar el passé composé como participio pasado. Puede también funcionar como adjetivo, no me voy a detener en esto. Y el gerundio, que también es otro modo. Entonces el objetivo de este video es simplemente ilustrar a través de esta clasificación que se hace aquí en esta página, que una cosa es hablar de los modos, del modo indicativo, una cosa es hablar del modo indicativo, que lo podríamos resumir como que son los tiempos que podemos marcar en una línea del tiempo,
Y otra cosa son los modos: condicional, el modo imperativo, el modo infinitivo, el modo subjuntivo, que nos permite expresar otro tipo de ideas que no necesariamente los podemos poner dentro de una línea del tiempo. Está lloviendo, como se pueden dar cuenta, en Bogotá. Impresionante, entonces de ahí el rayo. Pero bueno, espero que te haya quedado claro la diferencia entre lo que llamamos indicativo y lo que llamamos otros modos, para que entiendas la diferencia entre un tiempo que podemos poner en una línea del tiempo, justamente, y un modo que expresa algo que es irreal en el sentido en que no lo puedo indicar dentro de la línea del tiempo. Si tienes preguntas, me las puedes dejar aquí debajo en comentarios y nos veremos en una próxima entrega. A bientôt!